Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores y a todos nuestros amigos de Facebook Live. Gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. Vamos a hablar de unos temas muy interesantes que van a tener un alto impacto en la salud de todos. Me permito presentarles a nuestra coordinadora científica, la doctora Shirley Osman, quien sigue con ustedes. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Un especial saludo a todos. En la tarde de hoy estaremos acompañados del reconocido médico internista, el doctor Ricardo Angulo Espirco, con quien charlaremos acerca de la hipertensión, una enfermedad que puede afectarnos a todos. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias. Un saludo y agradecimiento a la familia Pasteur por haberme permitido participar en un tema tan interesante como es la hipertensión arterial, y además agradecerles un saludo muy caluroso, muy afectuoso a todas las personas que nos acompañen en el mediodía de hoy. Espero poderle aclarar algunos aspectos respecto a la hipertensión arterial y compartir o departir con ustedes algunas recomendaciones para el manejo de la misma. Ok, maravilloso. Invitamos a todos nuestros seguidores a que nos formulen sus preguntas, sus inquietudes a través de Facebook y trataremos de irlas contestando una a una. Más aún cuando el doctor Angulo luego les va a hablar de una noticia muy importante, y es de las nuevas reglas que han dado las autoridades médicas a través de la hipertensión. Estoy seguro que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Entonces, doctora Yurley, ¿tienes la primera pregunta? Claro que sí. Doctor Angulo, durante años se ha conocido la hipertensión como la enfermedad silenciosa. ¿A qué se debe este nombre y cuáles son las causas? Gracias, es cierto. Antes de hablar de la hipertensión arterial, me gustaría que habláramos primero de lo que es la salud. La salud es el punto en el cual confluyen los estados biológicos, psicológicos, individuales, los estados públicos, privados y de la comunidad en el paciente. Y además que tengamos en cuenta o que veamos la salud como el trampolín para la complementación tanto personal como comunitaria en la salud. Es cierto, a la hipertensión arterial se le cataloga como la silenciosa en el sentido de que no da muchos síntomas y cuando aparecen ya existen complicaciones tanto representadas en datos de laboratorio o en estudios tales como el electrocardiograma, tales como una radiografía o cuando el médico ausculta al paciente. Doctor, ¿cuáles son los factores, digamos, que pueden provocar la aparición de la hipertensión? Existen muchos factores o factores predisponentes para la hipertensión arterial. Dentro de eso está lo que es la carga genética que llevamos todos, pero existen otros factores que pueden ser modificables, como son los hábitos o de higiene alimentaria o de calidad de vida que llevemos, tales como el cigarrillo, tales como la ingesta de alcohol, la ingesta de sal o la alimentación excesiva en carbohidratos o en grasas. Doctor, algunas personas piensan que la hipertensión va asociada a la edad. ¿Es eso cierto? ¿Hay alguna edad específica en la que puedan empezar a aparecer estos signos o síntomas? Existen clasificaciones diferentes para hablar de hipertensión arterial y puede aparecer desde edad temprana, en lo cual está catalogada las hipertensiones de origen secundario, y puede darse también en la medida en que avanza la edad si tenemos en cuenta lo que es el endurecimiento o el envejecimiento de las arterias. Entonces son diferentes, pero sí puede aparecer a cualquier edad. Doctor, ¿qué puede ocasionar que la presión arterial aumente? Así como usted acaba de decir, se puede encontrar en personas jóvenes. Hay un componente genético, es muy importante. Pero además de ese componente genético, ¿qué otros factores? Y de pronto, digamos, en este momento, hablemos un poquito más
a profundidad de todo lo que son esos factores externos que, como usted bien lo dice, son modificables. El factor genético en este momento no es modificable, aunque hemos visto en la televisión en estos últimos días, para conocimiento de todos nuestros amigos aquí presentes, que ya se están haciendo marcaciones genéticas, se están haciendo variaciones genéticas con el propósito de eliminar ciertas enfermedades dentro de nosotros los seres humanos. Hay un caso que ayer apareció por televisión, no recuerdo, doctor Angulo, exactamente qué era la entidad que tenía esta persona. Era una persona que había estado muy complicado, muy grave, y genéticamente alteraron sus genes que provocaban esa enfermedad para que esta persona pues se curara esa enfermedad. Entonces, además de, digamos, de esos factores, digamos, vamos a hablar un poquito más a profundidad acerca de los factores que pueden ocasionar la aparición, o sea, que la presión arterial se nos sube. Es cierto, doctor Abello, existen cada día más investigaciones respecto al manejo genético del tema de la hipertensión arterial y las diferentes variaciones que se pueden hacer a nivel de los genes, pero hoy en día debemos hacer más énfasis, más trabajo en los factores que nosotros actualmente podemos manejar, tales como son la obesidad, que es un marcador severo de hipertensión arterial, como es la diabetes, un segundo marcador de hipertensión. Se dice que el 50 al 60% de los pacientes diabéticos terminan siendo hipertensos. La ingesta de sal, que también es otro de los factores modificables que muchas veces conllevan a elevaciones de las cifras tanto sistólicas como diastólicas. El envejecimiento lo podemos de pronto enlentecer en la medida que nosotros hagamos el ejercicio. Está demostrado que el ejercicio evita la rigidez de los vasos, por lo tanto favorece la elasticidad de los mismos, y esto favorecería a que la hipertensión arterial tuviera una aparición mucho más posterior. Uno de nuestros seguidores nos pregunta, ¿hay formas de prevenir si tenemos factor genético? Totalmente, totalmente. Sí hay factores que son modificables, como lo dijimos anteriormente. Dijimos y hablamos del tema de la alimentación, la ingesta de sal, el manejo del colesterol total, el manejo de las fracciones de colesterol HDL, el manejo de la fracción de colesterol LDL, el manejo de las harinas, el tema de la diabetes, que es mucho más controlable si nosotros lleváramos a una dieta adecuada y si nosotros hiciéramos ejercicios por lo menos de 3 a 5 veces a la semana. Evitar el sobrepeso. Está demostrado que el sobrepeso conlleva per se a que exista más rigidez y más esfuerzo, más trabajo, más gasto cardíaco por parte del corazón, y así la hipertensión se hace más florida más rápidamente. Doctor, nos pregunta otro de nuestros pacientes, ¿qué órganos pueden estar afectados en el momento en que no se controla la hipertensión? Existen diferentes órganos que se afectan con la hipertensión arterial, como son el corazón, el cerebro, los ojitos, los riñones. A nivel renal producen nefropatías, daño de los glomérulos y conllevan a los pacientes a falla renal. A nivel cerebral pueden producir trombos o episodios de hemorragia, de sangrado severo, con complicaciones que pueden llevar a la muerte inclusive. A nivel del corazón pueden producir los infartos o las enfermedades coronarias, y a nivel de los ojos pueden producir trombosis o sangrado también en las venas o en las arterias retinianas. Realmente es muy preocupante todo esto, doctor, porque es decir, todo esto, vamos a otra pregunta que tengo acá acerca de que si debo cambiar mis hábitos alimenticios para controlar la hipertensión. Entonces, por lo que usted acaba de decir prácticamente yo veo que tenemos que cambiar toda nuestra vida, es decir, la hipertensión
una cosa conlleva a la otra y la otra va de la mano con otra cosa. Entonces, ¿qué encontramos? Diabetes, hipertensión, sobrepeso, todo este tipo de cosas. Vemos que el problema de la obesidad es un problema de salud pública mundial. Ahorita fuera de cámara estábamos conversando en su último congreso, vio la cantidad de personas obesas que habían, con obesidades ya, digamos, mayores. Pero entonces, ¿qué hacemos, doctor? Porque de verdad, yo haciendo, digamos, a manera de chiste, yo le decía, bueno, ¿será que terminaremos comiendo solamente hierbas o solamente ensalada? Porque realmente cada día los científicos se ponen más estrictos. Vimos cómo el colesterol antes era hasta 250, ahora 200, y esos 200 quieren bajarlo más. Acaban de bajar, digamos, los parámetros con los cuales medimos la hipertensión, lo cual ahorita le pido el favor que nos converse sobre eso. Pero entonces, ¿qué hacemos con la alimentación? Porque realmente, honestamente le digo, ya yo no sé qué comer, porque todo hace daño, todo, es decir, la sal, las harinas, usted tiene que, los mismos parámetros que usted como médico maneja, los pesos según la talla. De verdad, mi peso, si yo pesara lo que usted me dice que peso, estaría, mejor dicho, casi desapareciendo. Entonces yo digo que todos esos parámetros cada día son más estrictos, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, que ¿usted qué recomienda como médico? ¿Qué podemos hacer? El tema de la alimentación es muy importante. Hay que tener en cuenta que lo que estamos recomendando actualmente es que tengamos una alimentación de tipo mediterránea, rica en frutas, en verduras y carnes, preferiblemente pescado o carne blanca. Está demostrado que cada día las cifras de tensión arterial, los diferentes comités las ajustan o las disminuyen con el objetivo de prevenir complicaciones futuras de la misma hipertensión arterial. Es por eso que cifras altas por encima de 140 sobre 90 de diastólica están catalogadas como una hipertensión estadio 2 actualmente, cosa que anteriormente era cifras sobre 160-80, y si existe un compromiso de órgano blanco, como lo preguntaron hace poco, como es el corazón, cerebro, riñón o las mismas retinas, se denominaría entonces lo que llaman crisis hipertensiva de tipo emergencia. Se catalogan a las crisis hipertensivas tipo urgencia solo cuando no hay compromiso de los diferentes órganos blancos ya enunciados, y la recomendación es que por lo menos el 50% de un plato que uno sirve tenga las frutas, una cuarta parte tenga las verduras y otra cuarta parte contenga lo que es la proteína. Hace aproximadamente 2-3 días tuvimos la oportunidad de asistir al Congreso de la AJA, en donde salieron nuevas cifras que lo ponen a uno en alerta, en el sentido de que las cifras por debajo de 120-80 son las indicativas para poder hablar de presiones arteriales normales. Ya cifras por encima de 120 a 129, ya estamos hablando de que el paciente tenga elevación de la presión arterial, aunque mantenga diastólicas por debajo de 80. Y posteriormente, por encima de 139, viene una clasificación de estadio 1 o 2, siempre y cuando o esté asociado a elevaciones de diastólicas por encima de 80. Es por eso la importancia del tema de la dieta y del ejercicio para poder completar el manejo de la hipertensión arterial. Doctor, nos pregunta, para confirmar pues lo que nos acaba de decir la señora Miriam Cecilia, ¿es cierto que ya variaron los niveles de tensión arterial? Sí, señorita, lo acabamos de decir. Cifras por encima de 120 de sistólica están catalogadas ya como elevación de la presión arterial, siempre y cuando estén asociadas con diastólica por debajo de 80. Si están por encima de 80 las diastólicas, ya estamos hablando de estadios 1 o 2 de la hipertensión arterial. Entonces, cada vez es más catastrófica las complicaciones de la hipertensión, se ve en personas cada día más jóvenes
y esto pienso que lo ha llevado en muy buena fe a los diferentes comités a tratar de ajustar, a disminuir las cifras tensionales para poder hablar de presión normal. Está grave, doctor. Hasta ayer yo tenía mi presión en 130, 80 y me felicitaban y resulta que hoy no. Imagínese usted. Entonces, es decir, las cifras, como les decía, cada vez bajan más. No sé, pienso, y aquí interpretando todo lo que usted está diciendo, que realmente para uno estar catalogado como sano hoy día, tiene que tener un régimen alimenticio muy estricto. Además de eso, casi no, es obligatorio hacer ejercicio, porque si no, no alcanza, digamos, estas metas. Es decir, sin ejercicio y sin dieta es imposible estar dentro, digamos, de esas cifras. De paso, aquí voy a tratar, como están llegando tantas preguntas, voy a tratar de pronto, si puedo, de unir unas con otras. Nuestra apreciada amiga Alba Marina y colega Alba Marina Rueda nos dice que ella es muy deportista, entre otras cosas. Un deportista de alto rendimiento puede sufrir de hipertensión. Sí puede sufrir de hipertensión, porque les dije anteriormente que existen cargas genéticas, ¿cierto? Que eso no tiene forma de modificarse actualmente, y si tiene ese componente genético bastante marcado, aunque sea un deportista de alto rendimiento, puede llevar a hipertensión arterial y debe tratarse como tal. La Marina sigue haciendo ejercicio. Hilos de espada, Neris, ¿cómo estás? Dice Neris, ¿el clima influye en los índices de hipertensión en una región? ¿Y cómo sabe uno que es hipertenso? Bueno, empezamos al revés. ¿Cómo sabemos que es hipertenso? Existen síntomas clínicos que muchas veces pasan desapercibidos por parte del paciente porque cree que son normales, como son la cefalea, dolor de cabezas, como son la visión borrosa, como son las parestesias o adormecimiento de los dedos o de los labios. El mareo también puede ser otro síntoma asociado a hipertensión arterial. La otra pregunta es acerca de si la región, el clima, influye en los índices de hipertensión o una región. Pues sí, está demostrado que las alturas, entre mayor altura sobre el nivel del mar estemos, la posibilidad de existe más resistencia, y de existir hipertensión pues está asociado a lo mismo. Una de las recomendaciones cuando nuestros pacientes viajan a sitios de altura pues es a veces aumentar la dosis y o asociarles otro medicamento tipo diuréticos que ayudarían un poquitito a controlar cuando estén en esos sitios de visita o trabajando por sus actividades normales. Doctor, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio recomendados para controlar y hacer pues un pronóstico de la hipertensión? A ver, yo consideramos que todo paciente debe tener la química básica como son los hemogramas, un hemograma, una glicemia, unos niveles de insulina pre y post el desayuno, colesteroles totales, HDL, los triglicéridos, el ácido úrico que antes había sido olvidado. Está demostrado que hoy en día juega papel importante en las enfermedades cardiovasculares, las pruebas de función renal que también ayudarían muchísimo, y existe una prueba sencilla que es la determinación de albúmina en una orina de muestra parcial, que orientaría mucho si ya está habiendo compromiso o daño en el glomérulo, en esa nefrona que esté afectada por la hipertensión arterial. Además existen otras como un electrocardiograma y una placa de tórax como estudios básicos para hipertensión arterial. Listo, Kevin Torres, gracias por estar con nosotros. Dice Kevin, mi madre es hipertensa, pero casi nunca siente malestar, pero al tomar su presión la maneja altísima. ¿Esto por qué pasa? Bueno, la respuesta está clara. Fue iniciada la pregunta cuando hablamos del enemigo silencioso, que es la hipertensión arterial. Muchas veces los pacientes tienen capacidad de adaptabilidad y por lo tanto no tienen esas manifestaciones sintomáticas que pueden tener otros pacientes que ya sean por mayor labilidad. Entonces puede que no tenga síntomas, pero el control de la hipertensión arterial es de carácter obligatorio y el chequeo médico
Cada paciente debe ser individualizado, no podemos trazar un parámetro para todos los pacientes. Nos pregunta otra paciente, doctor, ¿qué relación existe entre la menopausia y la hipertensión? No solamente entre menopausia y hipertensión, sino menopausia y otras enfermedades cardiovasculares. Está demostrado también que la mujer, mientras está en el periodo de actividad hormonal a expensas de estrógenos y progesteronas, tiene un efecto cardioprotector, tiene un efecto benéfico a nivel de las arterias y arteriolas manifestadas por vasodilatación, y que ese efecto benéfico se pierde cuando la mujer deja de menstruar. En la fase de menopausia aumentan las enfermedades cardiovasculares en la mujer, y si a eso le agregamos que la mujer tiende a ser más sedentaria, pierde su actividad por el ejercicio, le provocan otros tipos de alimentos, pues complicarían mucho más el tema de la hipertensión arterial. Nos pregunta Alba Marina aquí para complementar, creo que parte de eso ya lo contestó, doctor. ¿De qué modo afecta la hipertensión a la función renal? Correcto. Una de las principales manifestaciones de la hipertensión arterial es el aumento de la presión a nivel de los vasos renales. Esta presión se manifiesta por lesión de los glomérulos, dejando pasar sustancias que normalmente no deben pasar, como es la albúmina, como es la proteína, y da unas orinas muchas veces de tipo espumosa, que son signos indirectos de manifestación de hipertensión arterial con compromiso renal. Bueno, y para complementar un poco más acerca de los exámenes de laboratorio que el doctor nos recomienda, queremos decirle a nuestros pacientes pues que para la toma de muestras sanguíneas debemos tener un ayuno mínimo de 8 horas, máximo de 12 en el momento de tomar la muestra. Para la microalbuminuria, que fue el examen de orina que nos hablaba el doctor, es necesario pues una muestra de orina al azar, que puede ser también entregada en el momento de la toma de muestras sanguíneas. La doctora Yurley acaba de comentar algo, decía mínimo de 8 horas y máximo de 12. ¿Por qué? Porque ese es el momento preciso en el cual deben ser tomadas las pruebas de laboratorio. Si hay un ayuno prolongado de más de 12 horas, 14, 15, 16 horas, automáticamente las pruebas hepáticas se pueden alterar. Entonces, a veces llega un paciente y nos ha llegado, no, que yo desde ayer a las 8 de la noche no como nada. No está apto para tomarse una muestra de laboratorio. O mucho más temprano, correcto. Entonces deben ser entre 8 a 12 horas es lo ideal. No menos de 8, tampoco digamos más de 12. Más de 12 ya los resultados no van a salir correctos. Entonces eso es muy importante. Nosotros en Pasteur ofrecemos todos los meses diferentes paquetes promocionales que pueden ustedes, digamos, a precios con descuento en cualquiera de nuestras sedes, y ustedes pueden acceder a estos paquetes. Usualmente muchos de ellos están dirigidos a la parte cardiovascular, precisamente también la parte de hipertensión. También hay muchos tanto para salud masculina como para salud femenina. Caso, digamos, salud masculina, antígenos de próstata, también para el caso femenino, la parte de las citologías, etcétera. Nosotros les recomendamos que visiten nuestra página web www.pasteurlab.com para que se enteren todos los meses de las promociones del mes. Hay otra pregunta aquí, porque vamos a salir todos flacos. ¿Debo cambiar mis hábitos alimenticios para controlar la hipertensión? Bueno. Fundamental el cambio de los hábitos alimenticios. Existe una clasificación de riesgo cardiovascular que ojalá cada vez que puedan o que vayan a su médico, ya sea médico de familia, ya sea médico internista o donde su cardiólogo, le soliciten que le hagan la clasificación del riesgo cardiovascular, que eso le dice el riesgo que uno como persona puede tener a 10 años de padecer algún evento cardiovascular. Esto en base a una serie de datos que se incluyen y arroja el resultado, tales como la edad, el sexo, si fuma o no fuma el paciente, los niveles de colesterol total, los de HDL, los de LDL, etcétera. Eso es algo
ya cuantificado y le daría uno una idea como de prevención para el tema de la hipertensión arterial o de las enfermedades cardiovasculares. Entonces sí es prevenible o sí es prevenible por lo menos las complicaciones si hacemos o si implementamos los cambios de hábitos alimenticios. Perdón, doctora, yo le hago una pregunta interesantísima. ¿Cuáles son los primeros auxilios que debemos brindar a las personas que están padeciendo una crisis hipertensiva mientras llega a la clínica? Bien, una pregunta interesante. Todo paciente con hipertensión arterial, dependiendo de las cifras, debe recibir por lo menos su tratamiento médico. Si es por primera vez, va a ser difícil que la persona, excepto que lo aborde un médico, tenga algún medicamento para dárselo por vía oral. Y si fue que se le olvidó y el paciente lo tiene, como muchas veces sucede, darle a ingerir de inmediato el medicamento por vía oral mientras llega a la institución o mientras llega el servicio de traslado a la institución, a la clínica. Pero casi siempre es por ausencia o por defecto de olvido de la ingesta del medicamento. Bien, pero en ese momento, mientras está esa crisis y llegan a la clínica, ¿qué pueden hacer ellos? O sea, los familiares, si esta persona está en crisis. De hipertensión, obligatoriamente el medicamento. El medicamento es lo fundamental. Y si, por ejemplo, descubrieron es primera vez. Con mayor razón. Llevarlo a la urgencia. No existe otra medida alternativa que el medicamento por vía oral o por vía endovenosa, al cual no va a tener acceso el familiar. Si está con falta de aire, siempre va a necesitar por lo menos el apoyo de oxígeno. Si hace una convulsión, que muchas veces se ve, evitar por lo menos que no se muerda la lengua el paciente, que no tenga una contractura mayor a nivel cervical, tratar de hiperextender un poco el cuello en caso de que fuese algún compromiso de la vía aérea, pero son las medidas básicas que se le pueden brindar al paciente. Nos pregunta la señora María Alexandra, ¿el estrés influye en el desarrollo de la hipertensión arterial? Sí, consideramos que el estrés, lamentablemente, cuantificar al estrés es una situación difícil, pero es una situación a la cual estamos sometidos todos. Existen terapias de relajación como es el yoga, terapias de autorrelajación, terapias de autoestima que uno puede practicar y está demostrado que uno puede hacer autocontrol de la situación de estrés, bajando frecuencia cardíaca y al mismo tiempo favorecería bajar la presión arterial. Respecto a eso, doctor, lo comentábamos ahorita antes de entrar al programa, eso es algo que es de todos los días y hablábamos que hace unos años atrás nuestra vida era totalmente distinta, si nos pasábamos a nuestros padres más distinta y si nos pasábamos a nuestros abuelos todavía mucho más distinta. Yo me he puesto mucho a pensar la parte de lo que es el estrés. El estrés es algo que conforme ha ido pasando el tiempo, cada día la comunidad, la sociedad es más demandante en cuanto a las cosas que hacemos, cómo las hacemos, cada día se nos exige más. Yo hace muchos años no conozco lo que es trabajar menos de 9, 10 horas diarias, ustedes también. Es algo que realmente como para pensarlo, porque hoy en día la competitividad que el mundo tiene es grandísima. Entonces yo pienso aquí en medio de esta charla que si yo digo, bueno, no voy a trabajar sino 4 horas al día, pues no haré nada, o sea, yo 4 horas no puedo hacer nada. Hay una cantidad de cosas que nos forzan todos los días, cada día, digamos, a manejar un nivel mucho más alto de estrés, un nivel mucho más alto de competitividad, porque si no, digamos, la vida no funciona. Entonces, ayer yo le comentaba a usted, mi día comenzó a las 7 en punto de la mañana con una llamada y terminó a las 10 de la noche. Y no es que yo quiera hacerlo, sino que pasó. Y así son días, y hoy va a ser otro día igual, de modo que ¿qué podemos hacer? Sencillamente cierro, voy, digo, me olvido de todo y no puedo hacer. Entonces, cierto. Eso es algo que de verdad, o sea, no es problema, digamos, mío, es de todos,
la mayoría de los que nos están viendo, ustedes como médicos tienen la obligación de decirnos a nosotros, manejen el estrés, todo eso. En este momento me pongo como paciente y yo digo, doctor, ¿cómo? ¿Qué hago? Yoga, yo no tengo tiempo de hacer yoga, ¿en qué momento voy a hacer yoga? Y si usted me dice a mí que haga yoga, tengo que sacar 1 hora para hacer yoga, me tengo que preparar para hacer yoga eso me da más estrés. Bueno, partamos del concepto de definición de salud y se lo miramos como el medio de la realización de lo personal y de lo colectivo. Existen terapias de relajación intratrabajo que se ha ido perdiendo, como son las famosas pausas que se están tratando de incrementar en los diferentes sitios de trabajo. Situación esta que debemos apuntarle. Está demostrado que los japoneses y los chinos que más practican pausas intratrabajo pues tienen menos riesgo de este tipo de enfermedades. El autocontrol, que es otro método que uno puede utilizar para el control de la presión arterial o para el control del estrés. El tema que antes hacían nuestros padres, como es la siesta, yo creo que incrementar una siesta de 15 minuticos no le quita a nadie el hecho de seguir siendo productivo en su trabajo, ni vamos a ganar más o menos por 15 minutos que aprendamos a hacer de relajación. El señor Johnny Navarro nos pregunta, ¿qué hacer cuando se presentan efectos secundarios por la toma del medicamento? Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, pero tenemos que colocar en una balanza los efectos secundarios per se de la enfermedad, como es la hipertensión, versus los efectos secundarios de los antihipertensivos. Hoy en día la tendencia es a no usar un solo medicamento, sino a usar varios. Si nosotros bajamos las dosis altas de los medicamentos antihipertensivos que tengamos y asociamos otros a dosis bajitas, pudiéramos eliminar o prohibir que aparezcan o prevenir que aparezcan estos efectos secundarios antihipertensivos. Pero suspender el medicamento no. Oscar Pion, gracias por estar con nosotros, Oscar. ¿Es cierto que las carnes rojas son malas? Yo creo que... No me digas que sí, doctor. Yo soy carnívoro. Yo creo que tenemos que ser un poco cautos en el tema, tenemos que ser equitativos, tenemos que tener un poco de sentido común, tenemos que ejercer la medicina como un arte. Los extremos son dañinos, está demostrado. Dependiendo la contextura de cada paciente, dependiendo de la individualización de cada usuario, si usted me dice que padece de ácido úrico, lo más seguro es que le quite la carne roja. Pero que per se produzca daño, pues 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, no estaría contraindicada la ingesta de carne roja. Tiene más tendencia a subir o al tener alteraciones de colesterol o de triglicéridos, tiene más tendencia a producir uricemia. Entonces, pues depende como nosotros le estemos dando el manejo, no podemos ser taxativos de decir sí o no frente a un producto que de pronto pudiera ser la única oportunidad de alimento de unas personas. En los países europeos vemos cómo las ingestas de carnes frías se incrementan y sin embargo ellos no es que tengan tampoco esa tendencia a tener tanta enfermedad como cardiovascular como la pudiéramos tener nosotros acá. Entonces pienso que es un tema delicado, no satanizar a la carne como tal, pero sí tener cuidado en no pasarse en la ingesta de la misma. Bueno, doctor, y para finalizar, pues ya escuchamos varias de sus recomendaciones. Quisiera que pues nos dieran unas recomendaciones finales para nuestros pacientes puedan tener una vida saludable, aún a pesar de sufrir de esta condición. A ver, yo creo que el dormir es importante. Dormir 8 horas diarias sería saludable, dormir 6 horas diarias sería muy saludable. Y cuando es dormir, es romper que la cabeza quede realmente
inhibida de cualquier otro movimiento de trabajo. Entonces es importante el sueño, el rescatarse por el lado del sueño. 2, tener siempre mentes positivas, levantarse siempre con una actitud de hacer ejercicio, de caminar, de pensar en que es un día de mucha ventaja que Dios nos está dando para manejar todos los problemas que se nos van a presentar. 3, el tema de las dietas. La dieta es fundamental. 4, el manejo familiar. La familia parece ser que es un papel importante, juega papel importante para que uno a través del día pues mantenga una mejor relación con la situación actual de la vida. Son maneras de vivir, son modus vivendus. En la medida que más tengamos contacto realmente de coherencia de personas con el ser como somos, pienso que la actividad de enfermarse se aleja más. Me permito comunicarles a todos las personas que nos acompañan, que a partir del día de ayer abrimos una nueva sede en Villa Carolina, un barrio muy hermoso acá de Barranquilla. Estamos en el centro comercial SAO, estamos a sus órdenes. Esto lo abrimos al día de ayer. Los esperamos a todas las personas que viven en Villa Carolina y todos sus alrededores. Los esperamos allá para poder servirles como siempre. Quiero comentarles algo respecto al doctor y que acaba de decir, y digamos es de pronto mi mensaje para ustedes. La felicidad es una decisión de vida. Nosotros no somos felices porque nos hacen felices. Es una decisión que nosotros tomamos todos los días de mirar la vida, las cosas positivas y ser felices por todo lo que nosotros tenemos. Si nosotros nos fijamos y miramos a nuestro alrededor, somos privilegiados de poder ver, de poder caminar y de muchas cosas. Algo siempre nos va a hacer falta, pero nosotros no podemos dejar de ser felices por esas poquiticas cosas que nos hacen falta. Somos seres privilegiados, como le decía. Las personas que de pronto no gozan de tan buena salud tienen otras cosas que también son motivos suficientes en la vida para ser feliz. Entonces, como decía el doctor, en la parte de la actitud que nosotros tenemos hacia la vida, hacia todos los días, y sobre todo darle gracias a Dios todos los días por todos los favores recibidos, y al final de la tarde, al final de la noche, volver a dar gracias por todos los favores que hemos recibido durante el día. Ese es el mensaje que yo les puedo dar. La doctora Yurley se va a despedir de ustedes. De mi parte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos hacer otros foros iguales. Gracias por su asistencia. Hay algunas preguntas que se quedaron sin contestar, pero se las vamos a contestar a través de el inbox o a través de Facebook, de sus sitios particulares. Bueno, le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy a Un Café con Tico, y los invitamos a que sigan conectados a nuestras redes sociales, donde encontrarán varios tips de salud y pues todas las recomendaciones necesarias para sus exámenes de laboratorio. Feliz tarde para todos.